Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesis de Guido Busela, titulada Evaluación microbiológica de los efluentes generados en queserías de Tandil y la zona. Ofició como directora Anaíta Vera, como evaluador Hernán Moscusa. Bueno, Guido, adelante con la defensa. Bien, perfecto. Muchas gracias, Florencia. De nada. Bien, esta es la presentación para la defensa de mi tesis. El título, como bien decías, es Evaluación microbiológica de los efluentes generados en queserías de Tandil y la zona. Como introducción, podemos empezar definiendo a los efluentes, ¿sí? Que son los residuos generados por distintas actividades, descargados en el medio ambiente, por lo general en un curso de agua o directamente en el suelo, con el permiso y las normas apropiadas. Son una fuente muy importante de nutrientes y de materia orgánica, por lo que se debe tener cuidado y hay que tomar conciencia de que al ser liberados al suelo pueden generar una contaminación en los recursos hídricos o en los terrenos, y por el contrario, si se hace un buen tratamiento, puede aportar, puede mejorar las condiciones físico-químicas del suelo, regulando el equilibrio de los nutrientes. Para esto hay que hacer un seguimiento de los vuelcos, hay que hacer análisis físico-químicos, análisis microbiológicos, para asegurarse de que los parámetros con los cuales se está volcando al suelo sean los adecuados. Específicamente nosotros nos centramos en la producción de quesos, ¿sí? Y el efluente, en este caso, puede estar compuesto por lactosuero, que es el producto de la floculación de la caseína en la etapa de coagulación de la leche. Puede estar compuesto también por agua de limpieza, de equipos, de utensilios, de las salas, e incluso hasta a veces de servicio de personal. Dependiendo de las instalaciones, también puede provenir de por ejemplo, no sé, de un tambo, puede venir heces, orinas de animales, pelos, barros, restos de leche, y bueno, también puede haber restos de aguas pluviales. La tesis esta está enfocada en los efluentes líquidos liberados en la producción de quesos, que se encuentran dentro del marco regulatorio de la resolución 336/03 de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, en donde se exponen distintos parámetros para el vuelco, pero nosotros nos vamos a basar en el microbiológico, ¿sí? Y para este caso nos da un límite admisible para coliformes fecales de 2000, menor o igual a 2000 números más probables por cada 100 mililitros de muestra. En la actualidad, todavía vemos una problemática, ¿sí? En general, ¿sí? En todo el mundo, sobre todo en los países menos desarrollados, también en lo que son las pymes o fábricas con menos recursos, que no poseen sistema de tratamiento. Y esto puede generar consecuencias para el medio ambiente, porque pueden terminar modificando el terreno, la flora y la fauna, los recursos hídricos, puede cambiar la turbidez del agua, cambiar el pH, se forman algas, y bueno, modificar el ecosistema. Hay distintos estudios en Argentina que muestran que el vertido de los efluentes de la industria láctea termina siempre en arroyos, en ríos, en estanques, en lagunas, distintos cuerpos de agua, y terminan generando consecuencias. Como nos basamos nosotros en la industria láctea, en la producción de queso, acá tenemos la definición del Código Alimentario Argentino, el capítulo 8 del artículo 605, que dice que se entiende por queso al producto fresco o madurado que se obtiene por la separación parcial del suero de la leche o leche reconstituida, que puede ser entera, parcial o totalmente descremada. O de sueros lácteos, ¿sí? Que son coagulados por la acción física del cuajo, de enzimas, de bacterias, de ácidos orgánicos, solos o combinados entre sí, todos de calidad de uso alimentario, con sin el agregado de sustancias alimenticias, especias, condimentos, aditivos, aromatizantes o colorantes. Este es un diagrama de la producción de quesos. Se comienza por la recepción de la leche refrigerada, que viene en camiones cisternas directamente de los tambos.
Esta se almacena en la fábrica, en los tanques de almacenamiento, tiene que almacenarse en frío, se le hace una pequeña filtración para eliminar impurezas y ya a partir de este paso se puede pasar a la pasteurización, que es un tratamiento térmico que elimina todos los microorganismos patógenos y gran parte de la flora alterante que tiene la leche, así como también inactiva algunas enzimas. Luego se lleva a tinas, en donde se va a realizar la coagulación de la leche. Se le agregan fermentos lácticos que transforman la lactosa en ácido láctico. Se le agrega cuajo, se le agrega cloruro de calcio para recuperar el calcio que se perdió en la pasteurización, nitratos. Y lo que hace esta etapa es formar un gel, ¿sí? Generalmente se le dice cuajada, que capta la mayor parte del suero adentro del gel. A partir de acá se le hace el corte y desuerado mediante liras, que son como unos hilos de metal que le van haciendo cortes de distintos espesores según se organice, digamos, las liras, dependiendo del queso que se quiera elaborar. Pueden ser quesos de pasta dura o pasta blanda. Para, por ejemplo, obtener un queso de pasta dura, los cortes tienen que ser bien finitos para que la superficie de desuerado sea mayor. En esta etapa ya comienza a liberarse fluentes, ¿sí? Lactosuero, y luego se pasa a la parte de moldeo y prensado, en donde se pone la cuajada en moldes y se les hace un prensado para ya que quede bien en la forma del molde y también ayudar al desuerado. Después se pasa a la etapa de salado, que esto lo que hace va a regular el desarrollo microbiano, va a aportar al desuerado también y va a formar una corteza en la parte exterior del queso. También le da características organolépticas. Después se pasa al estado a la etapa de maduración, que es una estadía, digamos, del queso, en la que se van ocurriendo distintos cambios químicos que le van a dar sabor, aroma y color distinto al queso. Y bueno, ya a partir de la etapa de maduración se puede envasar, se puede pintar y las distintas presentaciones que tienen todos los quesos. Se estima que por cada kilogramo de queso se producen 9 kilos de lactosuero. Y a nivel mundial se termina produciendo anualmente un valor aproximado de entre 110 y 115 millones de toneladas de lactosuero. Por eso es muy importante que se realicen los tratamientos, ya que el lactosuero contiene lactosa, grasa, proteínas, minerales y vitaminas, ¿sí? Macro y micronutrientes que pueden ayudar o sea, que le dan un gran potencial de contaminación y entonces es muy importante que cada industria tenga su planta de tratamiento de efluentes para poder contener esto y que no produzca contaminación. Bien, los tratamientos de efluentes justamente pueden ser físico-químicos o biológicos. Los más comunes son los biológicos y son los de los que vamos a hablar en este trabajo. Los mismos trabajan con la actividad metabólica de los microorganismos, depurando la materia orgánica que se descarga. Y bueno, se pueden ver distintos tipos de microorganismos, aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Al momento de diseñar un sistema de tratamiento hay que tener en cuenta la disponibilidad de oxígeno que les vamos a dar a los microorganismos. Así también las lagunas se clasifican en anaeróbicas, facultativas, hay de maduración y aeróbicas. Las más comunes, ¿sí? Los sistemas de tratamiento más comunes son los de la laguna anaeróbica y la laguna facultativa, y han funcionado muy bien en nuestro país usando los dos sistemas a la vez, combinándolos. Como pueden ver en el esquema, en la figura inferior derecha, hay más o menos una descripción de las lagunas. Siempre la laguna anaeróbica está al inicio del sistema de tratamiento.
se caracterizan por ser profundas, ¿sí? Entre 2,5 y 5 metros. Están preparadas para recibir una gran cantidad de fluentes, ¿sí? De materia orgánica. En esta pileta ocurre una sedimentación y también un desarrollo microbiológico que hace una depuración de todas estas cargas orgánicas y liberan gases. Siempre en estas lagunas se ven en la superficie burbujas de aire que generan los microorganismos, ¿sí? Al utilizar la materia orgánica para transformarla en biomasa y gases como metano, anhídrido carbónico y amonio. Van conectadas generalmente por un tubo de PVC o alguna cañería entre lagunas. Se pasa por rebalse a la laguna facultativa, que ya recibe un tipo de efluente tratado, ¿sí? Sedimentado. Estas lagunas se caracterizan por tener una superficie mucho más amplia, ¿sí? Esto ayuda a que, al tener más superficie de contacto con el aire, ocurra una aireación natural, que hace que se diluya el oxígeno en la superficie. También ayudado por las algas que se producen oxígeno por fotosíntesis. Y bueno, podemos encontrar cerca de la superficie microorganismos aerobios. Así como también encontramos en la parte inferior de la laguna microorganismos anaerobios, ¿sí? En esta laguna conviven los dos tipos de microorganismos. Los que están en la superficie aprovechan el oxígeno, ¿sí? Para oxidar la materia orgánica y así producir energía para sintetizar distintos componentes celulares. Y en el anaerobio, bueno, igual que en la laguna anterior. Estas son las dos lagunas más utilizadas. Como pueden ver en estas fotos, ¿sí? En la parte inferior se encuentra una foto panorámica de todo un sistema de lagunas de tratamiento. Y en la parte superior podemos ver una laguna, justamente la anaeróbica. Y ahí hice un recuadro con un zoom para que vean que se ve en la superficie un burbujeo, no sé si se alcanza a ver. Estos son los gases que son desprendidos por los microorganismos al metabolizar la carga orgánica. Bien, los objetivos de este trabajo, ¿sí? El objetivo general fue analizar microbiológicamente los efluentes de las plantas elaboradas de queso en el partido de Tandil. Más específicamente fue evaluar el cumplimiento de los parámetros microbiológicos que nos da la Autoridad del Agua, la resolución 336/03, en establecimientos queseros de tipo familiar. También se buscó estudiar posibles fallas, si los hubiera, en los sistemas de tratamiento. Materiales y métodos. Se realizó un plan de muestreo, ¿sí? En donde determinamos puntos de toma de muestra específicos por establecimiento, ¿sí? Se hizo la visita a 3 establecimientos y bueno, se tuvo en cuenta su forma de tratar los efluentes. Los criterios que tomamos fue si había un tratamiento o no de efluentes, el horario de producción para aprovechar el mayor caudal de efluentes, el momento de la descarga de suero y el momento del lavado de máquinas para ir y estudiar la parte en donde más carga orgánica se liberaba, y el origen del efluente, que esto es porque depende de las instalaciones, es de donde viene el efluente. Por ejemplo, había una fábrica que tenía el tambo integrado y captaba los desechos o los residuos de la fábrica de queso y del tambo, ¿sí? Así que es más o menos basado en eso. Todo el muestreo fue basado en el manual Procedimiento de Muestreo de Efluentes Líquidos y Residuos Sólidos Orgánicos Generados en el Tambo, de Taberna. El muestreo fue hecho entre mayo de 2018 y junio de 2019 en el área del partido de Tandil. Muy bien, este es el establecimiento número 1, ¿sí? Como pueden ver, este no tenía un sistema de tratamiento. Este liberaba directamente los efluentes al terreno
Si pueden ver la imagen satelital que hay abajo a la izquierda, se pueden ver dos recuadros amarillos. Uno es el que está arriba, es la fábrica de quesos, el que está abajo es el tambo. Si bien es todo lo mismo, fíjense que la parte de efluentes no está conectada. En la parte superior, en rojo, se ve cómo se libera el efluente de la quesería y se termina formando como una especie de arroyo que desemboca en una laguna a metros de la fábrica. Y en las fotos de la derecha se puede ver justamente este arroyito que se va formando y todo el suero que se libera al terreno. El punto de muestreo para este caso fue directamente a la salida del tubo de PVC que venía de la sala de elaboración. Ahí en el zoom se puede ver bien el tubo, cómo descarga. Lo que se hizo fue tomar un tiempo de muestreo de 10 minutos en los que se tomaba una submuestra cada 30 segundos y se depositaba en un balde recolector. Una vez que tuvimos las 20 muestras hechas en estos 10 minutos, homogeneizamos el balde y lo trasvasamos a un envase estéril de 50 mililitros, lo rotulamos y lo guardamos en una conservadora con refrigerantes para poder llevarlo al laboratorio. El establecimiento número 2, como pueden ver acá, ya tenía un sistema de tratamiento. Está compuesto por 4 piletas de fibrofácil, conectadas entre sí por una tubería de PVC, con una pendiente suficiente como para que por rebalse vaya pasando de pileta a pileta el efluente. Bueno, como ven en la imagen satelital, a la parte superior derecha, tenemos en amarillo la instalación y en rojo marqué la zona de efluentes, que como pueden ver está muy cerca del Langueyú, por lo que se puede pensar que directamente el efluente termina llegando fácilmente al río. El método de muestreo fue el mismo que en la anterior, ¿sí? Con las 20 submuestras, teniendo en cuenta el caudal, pero la toma de muestras fue en 2 puntos. En el inicio, ¿sí? Que es ahí donde ven la rejilla saliendo de la tubería, que directamente venía de la fábrica, de la sala de elaboración, y se juntaba también con el agua de los sanitarios. Y también a la salida del efluente, ahí en el tubo PVC, directamente donde descargaba al terreno. No se hizo un muestreo en las piletas porque había, bueno, como mostramos ahí en la foto recuadrada de rojo, había una pileta, todas las piletas mejor dicho, había como una costra de origen confuso que entorpecía o perjudicaba el muestreo, sobre todo el muestreo representativo de la laguna, de la pileta, por lo que se decidió hacer un análisis general del funcionamiento de la pileta y verificar cómo se estaba volcando al terreno. Acá tenemos el establecimiento número 3. Este establecimiento tenía un tambo integrado, un sistema de 4 piletas, lagunas de tratamiento con geomembranas de polietileno. Tenía un separador de sólidos al inicio, ¿sí? Antes de entrar a la primera pileta, y un clorinador entre la pileta 3 y 4. Como pueden ver en la foto de abajo a la derecha, ahí tenemos la laguna. Lo que hicimos acá fue mostrar el formato de muestreo para este caso, que para poder conseguir una muestra representativa de toda la laguna, se la dividió en cuadrantes y se fue tomando muestras en estos distintos puntos que fueron marcados a lo largo de toda la laguna. Se guardaba cada submuestra en el balde, ¿sí? Y después de homogeneizarlo, se trasvasaba al envase estéril y se lo rotulaba. En la foto de arriba a la derecha pueden ver cómo se está tomando justamente la muestra en la laguna. Bien.
El muestreo, ¿sí? Las muestras fueron llevadas al laboratorio de microbiología de los alimentos, ¿sí? Del Departamento de Tecnología y Calidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el campus. Si bien la Autoridad del Agua hablaba de coliformes fecales como parámetro microbiológico, decidimos para poder hacer un poco más rico todo el análisis, también buscar otro tipo de microorganismos, bueno, obviamente coliformes totales, fecales, presencia o no de Escherichia coli, enterococos y otras enterobacterias. Como ven en el cuadro, la idea siempre fue que el día de muestreo fuera el lunes para poder hacer un seguimiento durante toda la semana de los medios. Para cada establecimiento tenemos un distinto lugar de muestreo con una dilución específica, teniendo en cuenta el tipo de efluente y la carga microbiológica que podía llegar a tener el lugar de la muestra. Muy bien. Los resultados fueron los siguientes. El análisis dio como resultado que el 75% de las muestras no cumplía con los parámetros que nos daba la resolución de la Autoridad del Agua. En este cuadro está plasmada toda la información de todos los muestreos, por planta y por fechas. En total se hicieron 22 muestreos. Se indican el lugar de cada uno según el establecimiento, el resultado de coliformes totales, el resultado en 100 mililitros, el resultado de coliformes fecales también, de número más probable en 100 mililitros, si cumplen o no con la resolución, cada vez que sea necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, las que tienen un guión significa que ese efluente no estaba siendo, esa muestra, ¿no? No estaba siendo liberada al suelo, sino que, no sé, era una etapa previa. Por ejemplo, el análisis de la tercera laguna, ¿sí? Después, Escherichia coli, presencia o ausencia, lo mismo para enterococos, y la búsqueda de otras bacterias entéricas que fueron halladas solamente en la planta número 1, que no tenía tratamiento de efluentes, se encontró Citrobacter y Enterobacter. En este gráfico podemos ver el porcentaje de aptitud de muestras para el vertido del efluente, ¿sí? Esto quiere decir que si eran aptas o no. En la planta número 3, el 66,6% no era apto para el vuelco al terreno. En este caso, la planta número 3 utilizaba ya el agua que teníamos en la pileta número 4 para riego del terreno, ¿sí? Bueno, para este riego, el 66,6% no era apto. En la planta número 2, el 100% de las muestras dio que no era apto, y en la planta número 1, el 60%. Acá mostramos, según el establecimiento, la presencia de Escherichia coli. En la planta número 3, el 100% de las muestras tuvo Escherichia coli. En la planta número 2, el 75% tuvo presencia, y en la planta número 1, el 60%. Acá tenemos todas las pruebas de laboratorio que hicimos, ¿sí? El seguimiento para poder encontrar los patógenos. Y a la derecha tenemos unas fotos o imágenes de todas las pruebas y todo el seguimiento que hicimos en el laboratorio. Por ejemplo, arriba tenemos los caldos lauril sulfato para coliformes. En la foto donde está el tubito solito, tenemos un tubo positivo con turbidez y aire en la campana de Durham. Después tenemos una placa de EMB para Escherichia coli, ¿sí? Con las colonias características verdosas y metálicas. A la derecha de esta imagen tenemos las gradillas con los tubos en donde tenemos todas las pruebas bioquímicas que se realizaron. En la foto de abajo a la izquierda tenemos una placa para enterococos, ¿sí? Que era el agar acidabilis esculina, es positivo. Y a la derecha es una foto sacada del microscopio cuando le hicimos la tensión de Gram para ver la forma de los cocos.
Y bueno, como conclusión, pudimos sacar algunas recomendaciones para cada uno de los establecimientos. Obviamente para el establecimiento 1, que no tenía un sistema de tratamiento, la recomendación sería construir uno, y no solo construirlo, sino que hacer una supervisión, o sea, tener a alguien encargado de que funcione bien y de hacer análisis y que los vuelcos sean al terreno o donde sea que lo terminan volcando, que sea el adecuado. En la planta número 2, que eran las piletas de fibra de vidrio, lo ideal sería hacer una limpieza de todas estas piletas, ¿sí? Para sacar todas estas costras que tenía, hacer una limpieza bien íntegra, colocar filtros adecuados y, como dijimos en el punto anterior, que esté supervisado y que haya alguien que se encargue de hacer un seguimiento. Algo que no nombré en la planta número 2 fue que al tener tan cerca el Langueyou, había veces que cuando había mucha lluvia se desbordaba y venía el agua del arroyo hacia las piletas y se terminaba hasta incluso mezclando, ¿sí? O sea, se inundaba. Por lo que una recomendación importante sería que se levanten las piletas del terreno para evitar este problema. En la planta número 3 pudimos ver que algunas de las lagunas se habían corrido de las geomembranas, ¿sí? Que van por abajo del agua, tenían como una burbuja de aire y se podían ver en la superficie, así que estaría buenísimo, o sea, se recomendaría hacer un reacondicionamiento de las mismas. Y bueno, también tener a alguien encargado porque tienen un sistema de tratamiento muy bueno, muy bien preparado, ¿sí? Con separador de sólidos, con clorinador, pero aún así los estudios nos dieron mal. Así que por ahí puede ser porque no tenían a nadie a cargo para que se hagan análisis y se le haga un seguimiento. Bueno, otra conclusión es que hay que tener una mayor concientización sobre el impacto ambiental que tiene esto de no tener un sistema de tratamiento o tener uno, pero que no termine siendo eficiente, por todo lo que nombramos hoy, ¿sí? Por la contaminación del ecosistema y los recursos hídricos. Sobre todo en este tipo de fábricas que se encuentran alejados de la ciudad y que se utiliza agua de pozo, o sea, si se terminan contaminando los suelos y las napas, eventualmente se puede llegar a contaminar los pozos. Se recomendaría o estaría buenísimo que se hagan análisis mensuales, análisis físico-químicos y microbiológicos, para asegurarse de que todos los vuelcos se encuadren dentro de los parámetros que nos da la Autoridad del Agua. Y también pensar en que hay alternativas para el lactosuero, sobre todo ahora en la actualidad se están encontrando más alternativas. Dependiendo del tamaño de la fábrica, se puede hacer una u otra porque hay sistemas que son muy caros, pero se puede dar para alimento de animales, se puede hacer para fertilizar los suelos. Ya con un poco más de plata hay sistemas de ultrafiltración para concentrar el suero y venderlo así como proteína de suero. Y bueno, en conclusión, tener un poquito más de conciencia sobre el impacto ambiental que genera. Muchas gracias.